Hola, buen día. Agradecidos del Señor por esta nueva mañana, por sus misericordias que nos regala cada día. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que hoy nos sintonizan a través de este medio. Quiero decirles que hoy puedan abrir sus corazones y que puedan dejar que esa semilla pueda entrar en sus vidas para que mañana pueda hacer efecto en nuestras vidas. Les invito a leer en Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Esta es una maravillosa noticia que el Señor te regala en esta mañana. Que si tú confiesas al Señor con tu boca y que si tú abres tu corazón, el Señor te da la bienvenida y te hace parte de esta hermosa comunidad de los que son sus hijos, de los que son llamados hijos de Dios. Y hoy te invito a que puedas adorar y que puedas abrir tu corazón y puedas adorar al Señor con libertad. Así que te invito a que puedas cantar con nosotros. Abre tu corazón y adora al Señor. Dios te bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con sus estruendos y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios.
cuán sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están esta mañana? Espero que bien, ¿sí? Y bueno, como siempre, todas las mañanas, más allá del frío, qué lindo es poder compartir este tiempo juntos. ¿Sabes qué? Tal vez miraste allí el título de la reflexión de hoy y dijiste, Daniel va a hablar acerca del diezmo, 10%, seguramente está referido a eso, pero no, la verdad que hoy no quiero hablar del diezmo, quiero compartir sí una historia con ustedes, y está referida a un grupo de personas que entró en desgracia, como muchos han caído en desgracia en estos últimos tiempos pero tan difíciles. Esta historia es una historia muy interesante y cuenta la Biblia en el capítulo 17 de Lucas, narra o relata esta historia. Y yo quiero llevarte, ¿sí?, a que podamos compartir juntos esta historia. Lucas capítulo 17, desde el verso 11 en adelante, casi hasta el verso 19. Dice así: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, diciéndole: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alabado sea Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre, dice la Biblia, era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Ser leproso en la antigüedad era como estar casi condenado a muerte. La persona infectada era totalmente excluida de la vida social, de la sociedad, de su familia, de su trabajo, de sus posiciones. Tenía que ser dejado, tenía que ser excluido de todo, vivir en un lugar totalmente aparte. Y también, bueno, vivir de la caridad de otros. Por donde anduviera, y si había alguien que se acercaba, tenía que gritar su condición, tenía que gritar: inmundo, inmundo, dando grandes voces para que la gente que estuviera cerca se alejara de él, para alertar a los demás de su condición. Pero no solamente eso, sino que también perdía su nombre, ahora ya era leproso. Su condición de humanidad también la había perdido porque estaba excluido de todo, sin presente y menos futuro. Pero sabes que en la desgracia o en la desdicha siempre podemos unirnos a otros, y esto fue lo que sucedió en esta historia. Este grupo de leprosos andaban juntos, ¿sí? Como para acompañarse, como por lo menos para charlar con alguien, y cuando alguien se acercaba, un leproso se acercaba a algún lugar o a una persona que estuviera sano, había una distancia mínima en la cual
más de ahí no podía acercarse. La lepra era una enfermedad muy contagiosa y por lo tanto debía estar excluido, como te decía, de todos. Entonces había un mínimo de distancia. ¿Sabes cuánto era? Aproximadamente 50 metros. Hoy pienso en lo que nos ocurre a nosotros y la enfermedad que estamos, o la pandemia que estamos cursando, que debemos tener una distancia social de 2 metros, ¿sí?, para preservar nuestra salud y la de los demás. En aquel entonces 50 metros era la distancia mínima que tenía que estar uno con otro. Pero por si esto fuera poco, la lepra también en aquellos tiempos estaba asociada con el pecado. Así que un leproso perdía su condición, su estatus de vida, su humanidad, su nombre y también lo que vivía y la enfermedad que tenía estaba asociada con el pecado. Lo bueno de este grupo es que los 10 leprosos se habían olvidado de sus diferencias. Algunos eran judíos, otros samaritanos, pero se focalizaron, ¿sabes en qué? En que eran seres humanos necesitados de compañía y también de ayuda mutua. Más allá de su desgracia, se unieron también para pedir compasión y misericordia a un Jesús que caminaba hacia Jerusalén, por el camino que separa Galilea y Samaria. Allí, como si fueran un solo hombre, a una sola voz, comenzaron a exclamar y a gritar: Maestro, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Muchas veces, ¿sabes qué? Creo que nos sentimos tan mal que ni siquiera somos capaces de sentirnos dignos de acercarnos a Jesús. No nos sentimos buenos, no nos sentimos limpios, no nos sentimos suficientes, más bien todo lo contrario. Nos sentimos tan mal y tan poca cosa que no merecemos acercarnos a Jesús. Pero qué interesante esto, que la respuesta de Jesús no se hace esperar. Y Jesús les grita también dando una gran voz, dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. En aquel entonces, los únicos que estaban habilitados en la antigüedad para certificar la curación de un leproso solamente eran los sacerdotes. Y hasta que esto no ocurría, no se podía certificar la sanidad y la reinserción de esa persona en la vida social. Recordá esta frase: en la obediencia vino la bendición, o viene la bendición. Estos 10 hombres comenzaron a caminar, ir hacia el lugar que Jesús los había mandado, hacia los sacerdotes. Y en el camino ocurre el milagro. Mientras iban caminando, los 10 fueron sanados. Y dice: y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Más allá de lo extraordinario de este hecho, hay algo que me llamó poderosamente la atención. Algo que sucedió luego de que empezaron a caminar. Allí en el verso 15 del capítulo 17 de Lucas, dice que uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alabado sea Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Hay algo curioso aquí. Cuando Jesús lo ve, le pregunta, si dice: ¿no fueron sanados los 10? ¿No fueron 10 los que recibieron la bendición? ¿No fueron los 10 los que fueron limpios? Sí, dice. Pero solamente uno volvió para decir gracias. Aquel grupo que se había unido en la desgracia fueron desagradecidos en la bendición. Y no se trata de juzgar a las personas, sino que se trata de la actitud. Esto es lo que yo llamo la ley del 10%. Por eso el título de esta reflexión, el 10%. De aquellos 10, solamente el 10% volvió para agradecer lo que Jesús había hecho. Dar gracias por el favor recibido, la bendición obtenida.
Pero Jesús destaca algo más. Dice que esa persona era samaritano. ¿Saben qué? Había una cosa muy fuerte por los tiempos antiguos donde judíos y samaritanos no se trataban, no se hablaban. Eran vecinos, pero no se podían ni siquiera ver. Y Jesús rescata esto, ¿sí? Así como allí en la historia del buen samaritano, donde cuenta que uno cayó en manos de ladrones y pasaron otros por el mismo camino, pero no fue ayudado por ninguno, solamente que cuando pasó un samaritano vio y se compadeció de la condición de aquel que estaba allí, herido, malherido, tirado en medio del camino. Lo levantó y lo ayudó. En esta ocasión es un samaritano el que vuelve a decirle a Jesús, gracias, y alabar al nombre de Dios por el favor y la bendición que había recibido. Estoy preocupado por la escasez de gratitud que existe entre los cristianos. Muchos de nosotros hemos recibido milagros, ayuda, consejo, compañía, consuelo, protección, sanidad, perdón, gracia, pero nos hemos olvidado de la gratitud, nos hemos olvidado de agradecer y de alabar el nombre de Dios. Recibimos lo que estábamos buscando, pero cuando nuestros corazones fueron restaurados y fue satisfecha nuestra necesidad, sanada nuestra alma, nos despreocupamos y dijimos, ya está, ya pasó. Qué triste es el haber recibido algo que tanto, pero tanto anhelábamos y esperábamos y no decir gracias. Muchos de nosotros olvidamos que Dios usó a otras personas para recibir esa ayuda, ese consuelo, esa compañía que necesitábamos. Pero dejando esto de lado, quiero quedarme o quiero pensar en que Jesús no actuó de acuerdo al 10% o al 90%, porque el 10% solamente fue el que agradeció, el que volvió y alabó a Dios por haber recibido el milagro, pero el otro 90% no. Jesús no paró su mirada sobre el 90% solamente, sino que Él continuó su camino y siguió sanando, siguió predicando el Evangelio, siguió actuando, siguió haciendo lo que el Padre le mandó a hacer. No se quedó con la ingratitud de los demás, sino que continuó el camino y haciendo la voluntad de aquel que lo envió. No sé dentro de qué grupo estás, si sos del 10% o sos del grupo del 90%. Si somos agradecidos a Dios o continuamos nuestro camino para ver a los sacerdotes que certifiquen que estamos bien. Tal vez sos de aquellos que han hecho mucho por los demás y esperabas un gesto de gratitud, pero eso no llegó como esperabas, nunca pasó. No sé si estás parado viendo el 10% o el 90%. Si es así, te digo que pronto vas a dejar de hacer y te vas a frustrar. Pero hoy quiero dejarte una palabra, que dejes de lado esa mirada del 10 o del 90, de la gratitud o de la ingratitud de los demás. Tengo una palabra para vos, y esa palabra está en Gálatas capítulo 6, verso 9, y dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Te estás por dar por vencido, estás por tirar la toalla. El Señor te dice en esta mañana, no te des por vencido, no te canses de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Él puso algo en nosotros, en nuestro corazón, y es nuestra tarea seguir adelante y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer.
hay algo que tiene que ver con la gratitud. Y si la gratitud no es una virtud en tu vida, recordá que todo lo que nosotros damos vuelve. Y 1 Tesalonicenses 5, verso 18 nos dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que no sé si en esta mañana estás dentro de un grupo, estás dentro del otro, no lo sé. No soy quien para juzgar, pero sí estoy aquí para compartirte esta palabra. Si estás dentro de los que han hecho, pero que no han recibido una palabra de aliento, no han recibido una gratitud, no te preocupes. El Padre Celestial, Dios, es el que mejor paga. Si sos de aquellos de los que no está la gratitud en tu boca, no es algo común, no es algo cotidiano el poder decir gracias, quiero decirte, ¿sí?, que si sos hijo de Dios, la gratitud tiene que ser parte de tu vida. Tiene y debe ser parte de tu vida. Te pregunto algo en esta mañana. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué ocurriría? Vamos a tratar de usar la imaginación, ¿sí?, hacer un acto reflexivo. Si en esta mañana, pensamos en esto, si Dios hiciera desaparecer esta pandemia, en la que estamos viviendo, en todo el mundo, de la noche a la mañana, ¿cuántos le darían gracias a Dios por el milagro de la vida y la salud? ¿Cuántos pensás que se acordarían de Él? ¿Cuántos saldrían a la calle a festejar porque han recuperado su antigua vida? Tal vez se cumpla la ley del 10%. Solamente un pequeño grupo sea el que reconozca que Dios ha hecho un milagro. Pero tal vez el 90% ni siquiera se acuerde de la pandemia en una semana. David, el rey David, fue una persona que pensó y reflexionó muchas cosas. Y allí en el Salmo 103 nos hace pensar en nuestra condición y lo que debemos hacer. Y dice así, y quiero despedirme con estas palabras: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca me olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Él sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud. Hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo, es misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, ni nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí.
pero el amor del Señor permanece para siempre. Que Dios te bendiga en esta mañana. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Hoy es un hermoso día para pensar en lo que somos y en lo que hacemos. No para juzgar a nadie, sino que para pensar en lo que somos y lo que hacemos. Y quiero invitarte en esta mañana a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a valorar lo que tenemos, a valorar lo que Él nos ha dado, a pensar en quienes tenemos a nuestro lado y quienes nos han ayudado y han estado allí como si fueran ángeles del Señor, ayudándonos y acompañándonos. A valorar a mi hermano, a mi hermana, a valorar a aquellos que están a nuestro lado en los momentos de crisis y de dificultad. Y a decirle a nuestro Padre Celestial, a Dios, gracias. Gracias por Jesucristo. Te invito a cerrar tus ojos un instante, nada más, y orar juntos. Amado Dios y Padre, una vez más queremos darte gracias por esta mañana.
nos has regalado la vida, nos has regalado salud, nos has permitido estar atentos nuevamente a la enseñanza. Y tal vez nuestro corazón hoy está en un sentir de pensar, porque no hemos sido lo suficientemente agradecidos contigo por lo que hemos recibido, por lo que nos has dado, por la paciencia que tienes para con cada uno de nosotros. Y reflexionando en estas cosas queremos pedir perdón. Pero también queremos decirte que nos ayudes a valorar a quien está a nuestro lado, a quien pusiste allí al lado nuestro para sostenernos, para acompañarnos. Señor, que la gratitud sea algo natural en nosotros, que pueda brotar de nuestros labios y ayudar a otros también a ser parte tal vez de ese pequeño ejército que día a día va creciendo y que se acerca a ti y dice gracias, pero que también ayuda a los demás para que los demás puedan decir gracias. Querido Dios, te necesitamos. Y en esta mañana alzamos nuestra voz para alabar y bendecir tu santo nombre. Una vez más, te decimos gracias por Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.